Bueno, muy buenas tardes acá en Costa Rica. Imagino que en otros lugares ya es noche, de donde nos están oyendo y viendo de manera virtual. Un saludo para los presentes y también para los que nos ven en esa virtualidad. Bueno, la primera pregunta que me hice es, bueno, ¿cómo una charla sobre energía eléctrica en un congreso de derecho cooperativo? Pero bueno, me indicaron que había gente que la había solicitado, entonces vamos a hablar un poco sobre energía eléctrica y prometo ser rápido y breve. Sobre la experiencia de lo que es Coneléctricas, que es el consorcio cooperativo del cual soy el gerente y del cual vamos a hablar. Para hablar sobre cooperativas de electrificación rural en Costa Rica y de consorcios, pues tenemos que ubicarnos en el contexto de cuál es el modelo eléctrico en Costa Rica. En Costa Rica tenemos un ente regulador, que es el ente precisamente que fija tarifas, que regula costos, normativa. ¿Y por qué un ente regulador? Bueno, porque Costa Rica es uno de los pocos países que aún conserva el tema de un mercado más cerrado en lo que es materia de energía eléctrica. Tenemos un ente rector, que es el MINAE, quien debe dictar las políticas a nivel de gobierno para el resto del sistema. Y luego vienen los 4 componentes del sector eléctrico. Los 4 componentes son generación, transmisión, distribución y un cuarto elemento que tal vez no es muy conocido también acá en Costa Rica, que es la comercialización, que por lo general ha estado inmerso dentro de la distribución. Dentro de la generación, en Costa Rica, tenemos la organización del Estado, la institución del Estado, que es el ICE, que se encarga de generar, tiene plantas de generación. Tenemos la generación privada por la ley 7200 y la 7508, que lo que indica es que esta generación es solamente para venta al ICE. Y luego hay la generación propia de las distribuidoras. En Costa Rica hay 8 distribuidoras y de esas 8, 4 son cooperativas de electrificación rural. Otras 2 son municipales y las otras 2 son el ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que son entes del Estado. La transmisión en Costa Rica es un monopolio natural, está en el poder del Estado y es ofrecida y dada por el ICE. Y la distribución participan los que ya les indiqué, las 4 cooperativas, las 12 municipales y el ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Y luego el mercado se divide en clientes residenciales, industriales, comerciales y otros que por lo general es alumbrado público. Bueno, ahora está ingresando y prácticamente parte de la charla es sobre las nuevas tecnologías y las nuevas energías en el tema de vehículos eléctricos. Entonces vamos a hablar un poco de esto y otro componente que es más reciente, y Costa Rica está todo en una discusión, está iniciando en todo este proceso de un posible cambio en el modelo eléctrico, y aparece de una manera muy disruptiva el generador distribuido. ¿Qué es el generador distribuido? Lo vamos a ir viendo. Pero básicamente acá en Costa Rica, porque en otros países es conocido de forma diferente, pero aquí en Costa Rica son básicamente pequeños generadores que por lo general lo que hacen es poner paneles solares, ya sean en los techos de sus casas o comercios, y autoconsuman esa generación. La generación distribuida se conoce por esos conceptos. Es en el mismo lugar que se produce, ahí se consume. Pero bueno, acá en Costa Rica tenemos discusiones un poco más grandes sobre este tema.
Y bueno, se me olvidaba decir también que pertenecemos al mercado centroamericano por el medio CEPAC. Bueno, en este contexto podemos hablar de las cooperativas. Las cooperativas nacen en el año 1965, son 4 cooperativas. Copelesca en la zona norte, Cope Guanacaste en el área peninsular de Costa Rica, Cope Santos en la zona sur de la capital y Cope Alfaro Ruiz también en la zona norte, pegada también a lo que es vecina de Copelesca. Y bueno, precisamente de esa cooperativa y de ese lugar es donde prevengo. Nacen hace en los años 60, precisamente cuando ya el ICE empezaba, el ente estatal empezaba a desarrollar la energía eléctrica, pero mucho en las zonas urbanas, y las zonas rurales estaban quedando un poco rezagadas. Entonces se hace estudios por parte de una alianza que se hace con las cooperativas de electrificación rural de Estados Unidos, por la Asociación de Cooperativas, y se empieza a desarrollar primero 3 áreas y luego se incluye la cooperativa de Cope Alfaro Ruiz. Bueno, vamos a ir avanzando. Estos son los lugares donde están ubicados. Básicamente, el ICE, que es toda la zona amarilla que ustedes pueden ver, es acá el ente encargado de dar y distribuir en todas aquellas áreas donde el resto de las distribuidoras no puedan dar. Entonces, por eso es que es un área bastante grande, bastante marcada, cubre casi el 77% del territorio nacional. También ellos tienen el 77% de las ventas de energía y el 77.5% del territorio nacional. Y el consumo promedio de los abonados es de 469 kilowatt-hora. Esto es importante conocerlo para ver si lo comparamos con las cooperativas, que es el sector cooperativo, el que está más abajo. El consumo promedio es de 341. Y si a eso le agregamos que unimos al sector municipal con un consumo promedio de 526 kilowatts, esto lo que nos quiere decir es que en áreas más concentradas, las zonas urbanas tienen más facilidades de poder dar el servicio, mientras que las zonas más rurales les ha tocado un poco más duro el esfuerzo acá en Costa Rica para dar ese servicio, por el hecho de precisamente ser áreas rurales, y ese esfuerzo es precisamente el que asumieron las cooperativas por una necesidad, cuando precisamente el ICE no podía dar ese servicio porque estaba más enfocado en construir plantas de generación precisamente para dar el servicio en las zonas urbanas en ese entonces, y fue donde entraron las empresas de las cooperativas eléctricas con el apoyo también de las municipales a ayudar a dar el servicio, y muy pronto Costa Rica se convirtió en un país con el 99% del área del territorio electrificado. En totalidad son casi 250,000 asociados entre las 4 cooperativas, 220,000 con casi 250,000 medidores conectados, y generan casi 1,500 empleos directos. Este es el crecimiento desde que nacieron. Nacieron, en el caso de Copelesca, por ejemplo, no sé si lo logran ver desde ahí, pero son 4,430 asociados en ese entonces. Hoy en día son, el caso de Cope Santos, casi 50,000 asociados. Cope Guanacaste nació con 3,097 y hoy en día son 87,000. Copelesca con 2,369 asociados y hoy son 108,000 asociados. Cope Alfaro Ruiz, bueno, en ese entonces nació en los años 60 con 0 asociados. Fue en el año 72 que inició en realidad Cope Alfaro Ruiz, y con 4,000 asociados, y hoy en día son casi 8,000 asociados.
Bueno, las cooperativas también se dieron a la tarea de no solo distribuir energía ante la necesidad que tenían sus asociados, sino que toparon con la situación de que precisamente en Costa Rica el ICE era el único ente generador, se estaba apoyando con el sector privado, pero los lugares cuando había faltante o escasez de energía, sobre todo en los veranos, que quedaban sin energía eran las áreas rurales. Entonces se dieron a la tarea de buscar mecanismos para satisfacer esa necesidad, y ahí es donde nace Conelec, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero hoy en día las cooperativas han desarrollado sus propias plantas de generación y tenemos 10 hidroeléctricas, 2 parques solares. De los 3 parques solares que hay en Costa Rica, 2 son de las cooperativas y 3 parques eólicos. Esta generación representa el 7% de toda la capacidad instalada en Costa Rica. Entonces, como cooperativas hemos aportado también al desarrollo del sector, no solo rural, sino al sector nacional o al país, precisamente con generación que viene a desarrollar la economía social en Costa Rica. Y en Costa Rica también hay que tomar en cuenta que el 99% de la generación es renovable y hay muchos años en que se alcanza casi el 100% de esa generación renovable. Este es el crecimiento que han tenido las cooperativas. Si vemos ahí en el 2020, este es el consumo eléctrico, ¿verdad? Si vemos en el 2020 hay un pequeño bajonazo, eso es producto de la pandemia que afectó un poco el tema de consumo eléctrico. Sin embargo, bueno, se dieron varias situaciones, lógicamente cooperativas como Copeguanacaste, que es en la zona peninsular turística acá en Costa Rica, pues tuvo una afectación bastante importante, igual que Copelesca, la zona que llevamos acá de La Fortuna, que eso también es una zona turística, y fueron las 2 cooperativas que se vieron afectadas. Copialfaro Ruiz, por ser un área ganadera y agrícola, pues no tuvo tanta afectación, y Cope Santos pues tuvo más bien una situación bastante interesante, que fue que el crecimiento o el consumo de energía creció, básicamente porque Cope Santos, al estar tan cerca sus áreas de la capital, mucha gente trabajaba en la capital. Al darse el teletrabajo, pues eso motivó a un alto consumo de energía, sobre todo consumo de energía residencial. Y hay que recordar que acá en Costa Rica, el sector residencial, pues sobre todo en la zona de Los Santos, el promedio de consumo es muy bajo y varias industrias se vieron afectadas. Lo que al final se dio para Cope Santos fue que hubo un aumento de consumo en el área residencial, pero bajó el área de consumo industrial. Y al final eso le hizo una afectación económica, puesto que quienes más consumían, pues fueron los que se vieron más afectados. Bueno, hablando también del cooperativismo acá en Costa Rica, de las cooperativas eléctricas, en el año en el 2019, nos dimos a la tarea de hacer un estudio en 4 áreas o zonas de Costa Rica que estaban siendo impactadas por el cooperativismo. Básicamente, bueno, por 5 zonas, si contamos la zona de Coneléctricas, y 5 zonas muy semejantes. Esto lo hicimos con el INCAE, que es, bueno, es la Escuela de Administración de Negocios acá en Costa Rica, bueno, a nivel centroamericano. Y ellos escogieron 5 áreas impactadas por las 4 cooperativas y el consorcio, y 5 áreas muy semejantes, pero que no estaban impactadas con el cooperativismo, dando bastante diferencia en lo que representó las áreas impactadas por el cooperativismo de las que no estaban impactadas. Se hicieron varias consultas. Aquí lógicamente no voy a traer todo el estudio, pero sí se dio, por ejemplo,
¿Quiénes conocían del cooperativismo? Evidentemente, bueno, pues áreas impactadas por el cooperativismo, se dio más en las áreas de estas zonas, de donde están estas cooperativas. Esto no sé si lo logran ver bien, pero bueno, es el resultado de todas las áreas que se analizaron. Llama la atención que en el tema de comunicación fue la que salieron más bajas. El resto, prácticamente el cooperativismo demostró tener un impacto importante en lo que es seguridad, en lo que es educación, en lo que es agua y saneamiento, bueno, en varios de estos sectores. Este estudio se piensa hacer nuevamente en el próximo año, 2023, y dar seguimiento. Esto nos da precisamente en el área de comunicación, nos vimos bajos y en ciertas áreas donde hemos estado desarrollando programas y presupuestos precisamente a esas áreas que están más bajas. Esto también un poco lo que han hecho las cooperativas a nivel de proyección, sobre todo en la pandemia fueron muy activas. Igual en el tema, por ejemplo, de Internet, que bueno, lo vamos a ver más adelante, no voy a tocar. Y vamos a entrar entonces a lo que me pidieron, que era Coneléctricas. Y Coneléctricas está respaldada por el artículo 64 de la Constitución Política, ¿verdad? Porque es una cooperativa, es un consorcio de cooperativas y por ende se rige bajo la Ley de Asociaciones Cooperativas de Costa Rica. Y por ende también está cobijada bajo este artículo, ¿verdad? Que es la que precisamente se basa el desarrollo del cooperativismo en Costa Rica, que lamentablemente poco a poco se va olvidando. Bueno, como les decía, Coneléctricas es un consorcio y es catalogado como un organismo auxiliar o organismo de segundo grado. Y los organismos de auxiliares en la ley 4179 de asociaciones cooperativas está precisamente regulado en el artículo 95. Básicamente lo que indica es que son personas jurídicas que se constituyen con el objeto exclusivo de incrementar y desarrollar el sector cooperativo mediante la prestación de un servicio técnico, financiero, económico, social, educativo, de auditoría, de investigación, en tanto se constituyan de conformidad con las disposiciones siguientes. Uno, que las organizaciones auxiliares del cooperativismo se constituirán con la concurrencia de 2 o más cooperativas, una o más cooperativas, instituciones del Estado, o con una o más cooperativas y organizaciones privadas sin fines de lucro. En Costa Rica, por lo menos a nivel de cooperativas eléctricas, hay 2 consorcios ya conformados. Bueno, no me voy a detener mucho en estos temas, aunque sé que son los que les interesan en la parte legal, pero en el tema de asociaciones cooperativas, también el artículo 23, las cooperativas de servicio tienen por finalidad la prestación de servicios. Esto es para indicar que nosotros estamos en el área de servicios. La ley de asociaciones cooperativas define, ya se habló antes de las cooperativas de autogestión, bueno, también están las cooperativas de servicio y las cooperativas de electrificación rural entran dentro de esta categoría. Por el artículo 23, donde en el segundo párrafo dice, también podrán prestar servicios en el campo de la agricultura, la ganadería y la industria, tales como servicios eléctricos y telefónicos, que es en los que hemos entrado nosotros. Luego habla de las cooperativas de electrificación rural y las juntas administrativas de servicios eléctricos municipales, así como las empresas de servicios públicos de Heredia, gozarán de exención de toda clase de impuestos en todas sus compras de bienes y servicios necesarios para la realización de sus fines normales. Bueno, esto lamentablemente también ha venido siendo de discusión con una aprobación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas acá en Costa Rica. Esto fue todo un tema de discusión. Se eliminó este beneficio y hasta hace poco Hacienda le ha venido otorgando ciertas exoneraciones a algunas de las cooperativas en algunos de los servicios que brinda a nivel de servicio eléctrico.
También nos regimos por la ley 8345, que esta es ya la que nos liga con el tema de generación de energía eléctrica y distribución de energía eléctrica en este caso, pero para las cooperativas. Esta nos permite la cogeneración junto con el ICE y las empresas privadas de generación, que ellos se rigen por la ley 7200 y en nosotros nos rige la ley 8345. Precisamente el consorcio es catalogado también como cooperativa y por tanto entra también dentro del grupo de empresas que dan este servicio y está mencionado en el inciso D del artículo 2 de esta ley. El artículo 3 nos declara de interés público y eso es precisamente lo que nos da por la ley, por ejemplo, de bienes inmuebles, el beneficio de no pagar ciertos impuestos en lo que es bienes inmuebles. Igualmente son temas que se han venido discutiendo con el tiempo, puesto que se busca que las cooperativas, en este caso, pierdan ese beneficio. Y finalmente también nos rige, bueno, son varios paquetes de leyes, pero estoy mencionando las más principales, ¿verdad? La ley 7593, que es la ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que básicamente lo que nos hace es fijar las tarifas de los servicios que damos, por ser un servicio público. Hay otros criterios que ha indicado la Procuraduría, incluso en el expediente donde se crea la 8345, donde ratifican precisamente el carácter de cooperativa y el carácter de poder dar el servicio público de electrificación en el caso nuestro, por ejemplo, del consorcio, en el caso de generación de energía pública, de energía. ¿Cómo nos conformamos? El consorcio se conforma básicamente de los 4 consejos de administración de las 4 cooperativas antes mencionadas. De ahí se hace una asamblea. La asamblea está conformada precisamente por esos consejos de administración, donde participan sus gerentes y participan sus auditores internos. De esa asamblea se nombra, en el caso de Copelesca, por ejemplo, que tiene la mayor participación asociativa, 2 propietarios y un suplente. De Copeguanacaste, 2 propietarios. De Copesantos, 2 propietarios. Y de Copelfarorís, un propietario y un suplente. Bueno, ustedes se preguntarán por qué la diferencia. Anteriormente todos ponían 3 representantes porque había comité de vigilancia. Sin embargo, el comité de vigilancia se sustituyó por el auditor interno. Entonces, así quedó conformado precisamente el Consejo de Administración, que es, como ustedes lo saben, quien nombra al gerente general y toda la organización a partir de ahí. Coneléctricas tiene como pilares el fortalecimiento y defensa y representación conjunta. Nos toca mucho la parte política de las cooperativas, están en la Asamblea Legislativa, en el Congreso, hablando con el Poder Ejecutivo, cuando hay que hacer lobby, promover o tratar de convencer a los diputados sobre algunas leyes. Brindamos servicios que generan economía de escala. Tenemos varios proyectos en donde están dando. El más conocido, por lo menos acá en Costa Rica, son los medidores inteligentes. Estamos sustituyendo 250,000 medidores inteligentes. Coneléctricas adquiere esos medidores, los cede a las cooperativas. Y estos medidores inteligentes precisamente son las que van a dar esa transparencia que hablaba en la charla anterior sobre cómo conocer los consumos de las personas, de los asociados y otros servicios que vendrán precisamente con esos medidores. Pero también tenemos otros como internet, como televisión por cable, donde el contenido y el ancho banda y básicamente los megabytes de internet son adquiridos por Coneléctricas y distribuidos a las cooperativas buscando economías de escala. También vendemos los servicios técnicos especializados a ellos, precisamente,
y promover la generación eléctrica. Desde que nacimos con este elemento hemos estado con lo que es generación hidroeléctrica, luego pasamos a generación eólica y más recientemente la generación solar. Fortalecer la gestión administrativa, operativa y financiera del consorcio, buscando mecanismos financieros, buscando capacitaciones, buscando sobre todo cómo fortalecer las administraciones del consorcio y de las cooperativas. Lógicamente, bajo un objetivo transversal, que es mantener una imagen positiva del consorcio, tomamos muy en cuenta lo social, lo ambiental y lo económico. Básicamente eso es lo que hace Conecta, es interceder entre las cooperativas con un centro de control y despacho, donde tenemos todas las plantas de las cooperativas y de Coneléctricas, las vemos cómo van, cuál es su capacidad de generar ese día, analizamos la demanda que nos están diciendo las cooperativas que van a tener y tratamos de hacer match entre la distribución y la generación. Es lo mismo que hace el Centro de Control del ICE acá en Costa Rica, pero de un tamaño más en escala, para decirlo así. También, como les decía, con los proyectos de economía de escala, estamos entrando en contenido de TV, IPTV, un proyecto que se llama GPON, que básicamente es tener estos equipos para poder llegar con servicios de streaming a los asociados. Ahí tenemos un objetivo muy claro y es de tratar de disminuir la brecha digital. Hemos estado muy de la mano con ciertos sectores, sobre todo con el sector educativo en zonas rurales, donde nos piden precisamente que por favor, y sobre todo en la pandemia, esto fue muy evidente, les demos los servicios de Internet para poder cubrir necesidades, sobre todo a estudiantes o escuelas, colegios que no tenían este servicio. Lamentablemente, en Costa Rica hay ciertos concursos que se hacen por medio de Fonatel, que es el fondo para estos temas, pero se hacen de una forma de mayor escala, donde solo pueden entrar empresas muy grandes. Aún así, logramos concursar en uno y entramos en la zona norte con servicios de sitios públicos conectados. Pero para este tipo de proyectos, creemos que, y eso es lo que hemos venido hablando con algunos diputados y gobierno, deben ser proyectos más a pequeña escala, donde podamos entrar a dar pequeñas soluciones precisamente de una manera más eficiente. Somos carbono neutral, tenemos el carbono neutral plus, ¿verdad? Que es el máximo de certificación acá en Costa Rica, y venimos promoviendo lo que es la movilidad eléctrica. Creemos que la economía del país, al aumentar la demanda de energía y bajar el tema de combustible fósil, pues mejorará, y eso es lo que hemos venido promoviendo. Se han venido haciendo, la foto que ven ahí es una gira que se hizo a Panamá con vehículos eléctricos. Acá en Costa Rica se hacen más reciente, se están organizando a ciertos lugares para demostrar que estos vehículos pues tienen la capacidad no solo de ir lejos, sino que ya hay una red bastante formada acá en Costa Rica. Y finalmente, bueno, con el tema que vieron, bueno, la disrupción de la tecnología ha provocado que precisamente se vengan discutiendo cambios muy importantes en el modelo eléctrico y para los ticos, ¿verdad? Vamos a ver en los siguientes meses y periodos probablemente una actividad muy grande a nivel de discusión de energía eléctrica, buscando modelos y leyes que precisamente vengan a unificar ciertas situaciones y esto siempre genera discusión, ya se ha hecho en otras ocasiones, pero la tecnología sí ha venido a obligar a esta discusión, a sentar a todas las partes y creemos que es el momento de hacerlo. Esta disrupción pues
provoca precisamente que la electrificación de la economía sea uno de los objetivos, como les decía, ya sea con el tema de movilidad eléctrica, con el tema de cambiar ciertas maneras de producción que antes se hacían con combustible fósil, hacerlos con la parte eléctrica. Una de las discusiones que se ha dado acá en Costa Rica es si las tarifas son muy altas o no son muy altas. Lo que ha pasado es que ha habido una disminución también del mercado. Entonces se necesita reactivar la economía, se necesita aumentar la demanda precisamente para poder disminuir costos y que esos costos se diversifiquen, puesto que lamentablemente se hicieron algunas inversiones esperando que la demanda aumentara. Esas inversiones las pagamos todos los costarricenses cuando pagamos el recibo eléctrico. Y bueno, precisamente cuando se baja el consumo, esas inversiones permanecen y hay que pagarlas, y entonces se diluye entre menos personas que pagan, para decirlo de alguna manera, entre menos abonados. Entonces necesitamos aumentar esa demanda para que en esos kilowatts los costos fijos se diluyan más. La movilidad eléctrica es una de las soluciones que se está planteando. Los servicios auxiliares es un tema que se va a empezar a hablar también, ya se ha venido hablando, servicios auxiliares. Todos conocemos, y como hablábamos antes, de la generación, la transmisión, pero y antes el tema de generación era donde todos querían apostar, abrir el mercado para que todos puedan generar. Bueno, resulta que ahora la modalidad es que sea la transmisión por medio, no solo en la generación, sino también en la distribución, que se den algunos servicios auxiliares. ¿Qué son servicios auxiliares? Son precisamente, si yo pongo un panel solar, por ejemplo, en mi casa o en mi negocio, tarde o temprano voy a necesitar la red, porque todavía no ha habido, por más almacenamiento que logre conseguir con baterías, siempre se necesita el respaldo de potencia, siempre se necesitan algunos conceptos más técnicos, y es ahí donde hay empresas que se encargan de dar precisamente estos servicios. Entonces, vamos a ver un cambio en el modelo de negocio también de la energía eléctrica, precisamente con lo que es ya no ir a pagar el recibo por los kilowatts que consumí, sino probablemente por algunos servicios que también recibí, o mi recibo va a ir desglosado de una manera más diferente, para decirlo de alguna manera. Conexión a Internet es algo en lo que, repito, venimos dando servicios, la disminución de la brecha digital. El tema de hidrógeno, que también se está empezando a hablar acá en Costa Rica, con una ley que está propuesta. Creemos que todavía es muy incipiente ese tema, pero bueno, ya hay discusión, hay recursos que se están promoviendo a nivel mundial, y por supuesto que Costa Rica no quiere estar fuera de esta posibilidad de tener estos fondos, y entonces pues ya se están impulsando ciertas situaciones. El problema a veces del hidrógeno es que para producir 1 kilowatt de hidrógeno se necesita una inversión muy grande. Pero lo que se está apostando es que hay plantas que están quedando fuera del mercado, por supuesto que en el caso de Costa Rica, el ICE, vencieron contrato con el ICE, con el ente estatal. Al bajar la demanda, el ente estatal no les renueva el contrato y quedan paradas, y entonces se buscan estas alternativas como producción de hidrógeno como una alternativa. Igualmente, la comercialización de la energía, repito, esto va a ser un tema muy innovador. No se había visto hasta el momento la comercialización, se pensaba solo cobrar recibos, pero ahora la comercialización se va a ver como otros servicios, donde pues el abonado va a tener algunas opciones también de elección. Y lo que es las tarifas flexibles, que también es una novedad que se está planteando acá en Costa Rica, que es precisamente con los medidores inteligentes vamos a poder saber dónde se está consumiendo más, a qué horas, quién necesita más en ciertos momentos, y podemos dirigir precisamente esa energía a esos momentos con tarifas especiales, promover consumos a ciertas horas, hacer algunas
precisamente tomar algunas políticas comerciales para promover consumos en ciertos momentos y bajar lo que llamamos nosotros la curva de demanda. Creo que, bueno, ahí tenemos algunas de las leyes. Quería hablarles sobre algunas de las leyes que se están promoviendo acá en Costa Rica, que es la 22.607, Ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial para promover la atracción de inversiones fuera del gran área metropolitana. Eso básicamente darle algunos beneficios a zonas francas para estar fuera del área metropolitana, y ahí tenemos algunas opciones con el tema de energía. La 21.465, Ley de Incentivos de Transporte Verde. Bueno, creo que era el tema de hidrógeno también. Y la 22.823, reforma del artículo 5 de la Ley 9635. Esto es el tema que se viene discutiendo sobre la regla fiscal, ¿verdad? Que hay cierta discusión sobre de algunas entidades que no están muy de acuerdo en participar ahí. Bueno, yo creo que ya el tiempo se me ha ido venciendo, no quiero cansarlos y pues estoy disponible para cualquier consulta. Muchas gracias.